Muy buenas noches, mi nombre es Ingrid Araceli Cushum Alvarado, en la cual hoy voy a explicarles sobre el tema de la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar el actuar de un fármaco dentro del organismo, estudia qué le hace el fármaco, el organismo en sí. La farmacodinamia va a estudiar, por ejemplo, los mecanismos de acción, la acción farmacológica del fármaco, también va a estudiar todos los cambios conformacionales que hace ese fármaco dentro de la célula, tanto a nivel fisiológico como a nivel molecular. También voy a explicarle sus elementos principales, por ejemplo, ¿qué es la farmacología? Bueno, es el resultado final de utilizar un fármaco determinado, que es el mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción es el conjunto de procesos por el que va a pasar el organismo. Puede pasar o poder llegar a esa acción farmacológica, a ese resultado. También sus elementos, que es el receptor farmacológico. Bueno, el receptor farmacológico es la estructura diana a donde va a llegar el fármaco. Es una macromolécula donde interactúa un fármaco para generar un cambio en la función celular. Los receptores pueden estar localizados en los vasos sanguíneos, en las membranas celulares. También los receptores pueden estar localizados también en el citoplasma o inclusive en la membrana nuclear. Si bien algo muy importante es que los receptores y los fármacos generan un complejo fármaco-receptor, que es la unión del fármaco que genera un efecto biológico. Existen diferentes tipos de receptores, por ejemplo, están las enzimas, que pueden ser activadas o inactivadas por el fármaco. Están también las proteínas transportadoras, que se encuentran en el plasma sanguíneo. También encontramos las proteínas estructurales, como son los canales iónicos, las proteínas aglopladas, las proteínas que se unen a enzimas y las proteínas intracelulares, en la cual ahora voy a explicar. Hice unas imágenes en la cual puedo explicar bien las proteínas estructurales, que son, quizás no se pueda visualizar bien, pero yo hice unas imágenes, dibujos, en la cual por ejemplo, esto es el canal iónico. Aquí tiene su receptor, aquí está el fármaco, en la cual cuando se une pueden ser activados o inactivados. Aquí tenemos la proteína, que puede unirse a una enzima. Cuando viene el fármaco, se activa la proteína, en la cual libera la enzima. Esta es la enzima. Esta enzima va a generar un proceso dentro de la célula que va a modificar la función celular. También aquí tenemos los receptores intracelulares, que aquí tiene su receptor, aquí está el fármaco, aquí tenemos la proteína acoplada, en la cual el fármaco activa la proteína y se libera.
Aquí tenemos los receptores intracelulares, aquí tenemos el fármaco, aquí tiene que pasar por la membrana celular y buscar dentro del citoplasma a su receptor, en la cual aquí tenemos el citoplasma y en donde aquí el fármaco tiene que pasar por esta parte por la membrana celular y buscar dentro del citoplasma a su receptor. Aquí tengo también que es un segundo mensajero. Es una proteína que desencadena un proceso metabólico cuando es activada la proteína con la que estaba acoplada, por ejemplo, la proteína G. Aquí tenemos también el fármaco, su receptor, tenemos la proteína, el fármaco viene y activa las proteínas, baja por el receptor, en la cual tenemos la proteína, el segundo mensajero, el primer mensajero libera al segundo mensajero, en la cual genera un proceso metabólico. Aquí tal vez no se pueda visualizar bien, pero quizás pueda explicar un poco más. También tenemos aquí hice otras imágenes sobre lo que explica. Aquí voy a explicar qué es un agonista. Los agonistas son los que desencadenan una función. Hay 3 tipos. Aquí hay completos, parciales y nivel basal, también intensos inversos, en la cual podría decir que los fármacos no generan procesos nuevos, sino que simplemente imitan un proceso metabólico que ya existe o lo desencadena. Cuando un fármaco desencadena un proceso metabólico se llama agonistas. Cuando simplemente lo bloquean o no hace nada o se llega al receptor pero no tiene ninguna actividad, se le llama antagonista. También daré unos ejemplos de los agonistas completos. Supongamos que yo leo 20 hojas en una hora en sí. Yo consumo un medicamento y ahora en vez de leer 20, leo 20 hojas o leo 40 hojas. Es decir, aumento mucho mi efecto basal. Soy un agonista completo. Ahorita daré un ejemplo del agonista parcial. En el mismo caso de que yo no lea 20 hojas en una hora, sino que consumo el fármaco y ahora leo 25 hojas, no tengo un efecto tan potente, entonces es un agonista parcial. También tengo el agonista inverso. El inverso, ahora bien, si voy a desencadenar el proceso, leer, pero ya no lo voy a hacer sobre mi nivel basal, sino por debajo. Esto es un agonista inverso. También voy a explicar qué es un antagonista. Bueno, aquí también hice unas imágenes en la cual aquí está su receptor, aquí está el fármaco. El antagonista no se va a mover, sino que hay un competitivo y no competitivo. Ninguno de los dos genera ningún efecto. La diferencia es que uno se mueve y otro no se mueve
indiferentemente la cantidad de agonistas. Aquí también hice otros ejemplos de agonistas y antagonistas entre las diferencias que hay entre ellos. Por ejemplo, aquí el agonista imita una acción. Aquí está el fármaco, su receptor se une al receptor, desencadena una acción, mientras que el antagonista no hace nada. Aquí está su receptor, el fármaco, se unen al receptor, pero no pasa nada. Aquí hay una puerta secundaria, son los receptores alosterismo. Aquí está una puerta secundaria, su puerta principal, y llega a ser un receptor alosterismo. Son receptores que tienen dos puertas, una puerta principal y una puerta secundaria. En la puerta principal es donde va a introducirse el elemento endógeno que desencadena una actividad, y la secundaria es una puerta que puede activar o inactivar dicho receptor. Bueno, el fármaco, para activar en esta puerta secundaria, viene el fármaco, se une y puede activar el receptor, haciendo que entre más moléculas endógenas y se hagan más, la función o lo activa, o puede hacer todo lo contrario, lo inactiva. Es decir, no entra el fármaco, sino que directamente entra a la puerta principal. Por aquí no va a hacer su efecto, más bien actúa en la puerta secundaria, modificando el comportamiento del receptor. Bueno, ahorita voy a explicar qué es la afinidad. Bueno, la afinidad de un fármaco es la fuerza, la facilidad con la que se une ese fármaco al receptor. Por ejemplo, uno puede tener mucha dosis fármaco en sangre, pero el fármaco no se une al receptor. Eso significa que el fármaco tiene poca afinidad. También voy a explicar la eficacia. La eficacia es la facilidad con la que ese fármaco genera un efecto. Por ejemplo, yo puedo tener un fármaco que tiene mucha afinidad, pero no tiene eficacia, no genera ningún efecto. A esto es que cuáles sean ese tipo de fármacos. Los antagonistas tienen buena afinidad al receptor, pero no genera nada. Entonces, ahora los agonistas deben tener afinidad y sobre todo deben tener eficacia. Un agonista completo tendrán eficacia absoluta, mientras que un agonista parcial no tiene eficacia. También voy a explicar qué es un sinergismo. El sinergismo es cuando un fármaco o un elemento potencializa la acción de un segundo fármaco. Los dos trabajan en conjunto y aumentan la función. Es sinergismo, trabajan en equipo. También la potencia. La potencia es la capacidad o eficacia que tiene un fármaco de generar un efecto farmacológico a una dosis estimado, como por ejemplo que puedo tomar porque me duele la cabeza, un paracetamol de 500 miligramos.
y pues no se me quita tan rápido, pero si tomo naproxeno y estoy tomando 250 miligramos y se me quita súper rápido. Entonces el naproxeno tiene más potencia que el paracetamol, o sea, se refiere a la facilidad con la que llega ese efecto terapéutico a una menor dosis. Las dosis tenemos las dosis máximas, en la cual también hice unos como gráficas, pues podría decir, o unas líneas curvas en donde puedo presentar la dosis máxima, la dosis mínima y hay subdóptica o ineficaz. Estos son unas imágenes que hice para poder explicar bien. También es la máxima, la dosis máxima es la máxima cantidad de un fármaco donde yo tengo un efecto terapéutico, pero no genero ningún efecto tóxico. El dosis terapéutico es la dosis que está entre la dosis mínima y la dosis máxima. Es la mínima cantidad de un fármaco donde ya comienza a tener un efecto terapéutico. La dosis tóxica es todo el que está encima de la dosis máxima, que ya genera un efecto tóxico. Quiere decir que es la máxima cantidad de un fármaco donde yo no genero el efecto terapéutico. También hay tipos de efectos. Hay efectos primarios. ¿Qué es el efecto primario? Bueno, un efecto primario es aquel efecto deseado que yo quiero obtener dentro de la dosis terapéutica. También tenemos el efecto secundario. El secundario es un efecto que ocurre dentro de la dosis terapéutica, pero yo no tenía pensado que iba a ocurrir. Es indeseable. El efecto colateral también es un efecto que ocurre que yo sabía que podía ocurrir, no es deseado y no es dentro de la dosis terapéutica. También tenemos un efecto tóxico. El efecto tóxico es aquel que ocurre cuando yo estuve en la dosis tóxica de un fármaco. Bueno, al final lo que entendí de esta tarea del que trata sobre la farmacodinámica nos permite entender cómo actúan los medicamentos sobre los receptores del cuerpo, qué tipo de respuesta generan y cómo comparan su eficacia, su potencia y su seguridad. Al relacionarnos con la farmacocinética, tenemos una visión más completa del medicamento, desde que entra al cuerpo hasta que produce su efecto. Gracias a esto, como futuros profesionales de la salud, podemos administrar un medicamento de forma correcta, segura y de forma con base científica. Más que todo, al momento de empezar esta tarea no lo entendía nada, pero al momento de que estuve leyendo cada parte, estuve entendiendo cómo funciona el medicamento en el organismo de nuestro cuerpo y cómo esto genera el efecto o podría bloquear el dolor de una persona que tendría algún dolor. Entonces a mí me pareció muy importante este tema. Esto ha sido mi explicación y muchas gracias.